Hey, ¿cómo te encuentras? ¿Silencio? Ok, vamos a hablar. A veces, no encontramos las palabras correctas y buscamos que alguien más las diga por nosotros. Quédate y quizás alguno de estos mensajes te cambie la vida. Esto es Speaking with Gerson Daniel. Escúchalo en tu plataforma favorita. Hola, yo soy Gerson Daniel y este es tu nuevo y mejorado podcast, Speaking with Gerson Daniel. Estamos en la serie Soy Papá y como vieron en el primer episodio, estoy contando anécdotas de lo que he vivido como papá junto a mi pequeño hijo Evan de 6, casi 7 años. En medio de la serie puede ser que en algún momento escuches ruido ambiente porque Evan va a estar por aquí aportando, jugando, riéndose y haciendo ruido como él ya sabe hacerlo. Así que acostúmbrate, relájate y disfruta. Ok, en el primer episodio habíamos hablado de lo que vivimos, o yo les había contado lo que vivimos mi esposa y yo con la noticia, la llegada de nuestro primer hijo y con su nacimiento. Ahora vamos a hablar de sus primeros meses de vida. Resulta que... ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Mes. Su primer mes, bueno, no, meses. Vamos a hablar de los primeros meses hasta llegar al año. De hecho, mientras vayamos avanzando en la serie se van a dar cuenta que vamos a ir contando poco a poco experiencias o situaciones. Puede ser que en algún momento Evan quiera hablar porque se va a ir recordando y ustedes van a notar que él va a ir interactuando más conforme vaya teniendo más recuerdos. Evidentemente en los primeros 2 años es más difícil para él, pero cuando ya vengan más años, pues él se va a recordar muchísimo más y va a aportar muchísimo más a la conversación. Les decía, primeros meses de vida de Evan. Qué experiencia tan linda la de ser papá. Los que ya han pasado por ahí saben que es algo maravilloso. Yo recuerdo que en esos primeros meses vimos algunos documentales o docuseries de lo que eran los bebés, la vida secreta de los bebés. Si alguno ha visto alguno de esos tipos de documentales en plataformas de stream como Amazon, Netflix, etcétera. Ya hice publicidad sin querer, voy a cobrar por eso. Bueno, había muchos y había muchísimo material que uno podía extraer sobre eso y que servía mucho para uno como papá. Pero en esos primeros meses yo me empecé a dar cuenta de varias cosas. La primera es que la vida de Evan parecía ser muy frágil ante mis ojos. Recuerdo en las primeras semanas que Evan pasaba muchísimo durmiendo, llorando y lactando, como todo niño que tiene meses de nacido, como todo bebé, ¿no? Pero yo lo veía, a mí me transmitía una paz tan grande. Yo lo veía como dormía con una confianza plena. Los niños a esas edades, en esos primeros meses, tienen un reflejo en su mano que se llama pinza. Y consiste en que como si fuera una pinza, tratan de agarrar las cosas. Y Evan agarraba mi dedo meñique como para sentirse seguro. Lo tomaba de su mano mientras se dormía. Y yo lo veía y yo estaba en una etapa casi contemplativa. Los niños a esa edad pues no interactúan tanto con el papá. Es curioso como la mamá sí sabe interpretar qué quiere. De acuerdo al sonido del llanto, la mamá puede saber si es que tiene hambre, si es que tiene frío, si es que tiene que cambiársele el pañal, si es que se ha orinado, etcétera. Pero yo como papá era para mí todo como no entiendo qué está pasando aquí. Y poco a poco empecé a ver que esa fragilidad se convertía en ciertas fortalezas. Primero cuando él se trató de empezar a incorporar con 4 o 5 meses, creo recordar muy bien que ya trataba de incorporarse su columna bien. A los 5, 6 meses, 7 ya se sentaba bastante bien y ya intentaba gatear. Y había visto yo que Evan, o que los niños en general, los bebés, tenían 4 etapas de gateo. Hacia adelante, hacia atrás, arrastrando el traserito. Y Evan pasó por las 4 etapas perfectamente. Y yo decía, bueno, está bien, el niño está sano. Pero en algún momento yo empezó a surgir las primeras preguntas que uno tiene como papá. ¿Lo estaremos haciendo bien?
Y recuerdo que con una sabiduría sobrenatural que Dios dotó a mi esposa, Raquel se me acercó y me dijo, si lo estuvieras haciendo mal, ni siquiera te preguntarías eso. Solo los padres que están haciendo bien las cosas se preguntan, se retroalimentan, se investigan y se dan a la tarea de saber si lo están haciendo bien. A un mal papá nunca le importa. Deja que las cosas pasan y ya está. Y eso me empezó a traer mucha paz. Empecé a ver también y a entender varias cosas. En los primeros meses de vida los niños no tienen memoria. Fue una de las cosas que aprendí en esos documentales o series. Evan no se acordaba al día siguiente de lo que había pasado el día anterior. No tenía noción del tiempo, no tenía noción de muchas cosas. Y en los primeros 6 meses solo estuvo eh, con la lactancia materna, con lo que le daba a mi esposa. Pero ya después de eso empezamos a incorporar muy poco a poco, gradualmente, alimentos. Y era muy interesante y muy divertido ver cómo Evan probaba cada nueva cosa. Que por cierto, ahora ya no se anima tanto como antes a probar las cosas. ¿Eh, Evan? ¿Por qué no te animas tanto como antes a comer? ¡Qué barbaridad! No sé. No sé. No, sí sabes, es que no No, quieres. no sé, no sé, no Recuerda sé. lo que dijo Keylor, que había que comer frutas y verduras. Más adelante vamos a hablar de Keylor. Bueno, el caso es que yo le daba a Evan los primeros pues verduras y recuerdo como mi esposa las preparaba y yo también a veces me incorporaba también en la preparación y le dábamos zanahorias, le dábamos papas, le dábamos varios tipos de verduras y frutas. Bueno, primero empezamos creo que con algunas frutas y otras verduras. Y yo veía que con cada vez que Evan probaba algo nuevo, cómo sus ojitos brillaban, cómo él era como un éxtasis lo que ocurría en su boca porque era un sabor nuevo, era algo nunca visto. Y a través de él yo podía experimentar y vivir algo nuevo, algo que yo nunca recuerdo, seguro que sí lo viví, pero nunca he podido recordar porque los primeros 2 años no se graban en este disco duro, en la memoria a largo plazo que uno tiene para poder recordar. Pero a través de Evan estaba viviendo esas primeras épocas. Y también recuerdo episodios donde le empezamos a incorporar el aguacate, donde le empezamos a incorporar el tomate. Eso ya es más grande porque hay algunas frutas, verduras que no se pueden incorporar de primera entrada porque provocan alergias. La fresa creo que es una. Algunas carnes también como el pescado creo que es de los últimos. Y bueno, pues ahí los que son nutricionistas sabrán de qué les estoy hablando. Pero íbamos siguiendo al pie de la letra el libro de nutrición que se nos había dado el doctor que nos había apoyado en todo esto. Y recuerdo que varias de las cositas que nosotros íbamos incorporando, para nosotros siempre era una experiencia nueva. Hubo un momento, una etapa donde Evan ya empezó a tratar de levantarse y ya empezó a caminar a los 11 meses. Para mí fue bastante pronto, pero según dicen los expertos, desde ahí en adelante puede ser que ya inicien, en caso de los varones y inclusive en las niñas, pues a veces es un poquito más lo que se demora, pero andan parecidos en ese sentido. Y Evan, recuerdo una mañana que no me tocaba trabajar y estaba yo despierto temprano. Evan ya estaba tratando de incorporarse y ponerse de pie. Y yo tenía un pedacito de jamón de pavo que me estaba comiendo muy rico. Y Evan lo vio y los ojos se le iluminaron. ¿Y saben qué hizo Evan? Evan se trató de levantar solo para tratar de agarrar y comerse el bendito pavo. Tengo videos que lo comprueban. Tal vez lo pueda subir ahí en mis redes sociales en algún momento para que ustedes disfruten y se rían de todo aquello. Fue una locura, yo como papá estaba pero loco, loquísimo, era increíble para mí el poder experimentar y ver todo aquello. Y dije, qué locura, ¿qué está pasando aquí? Fue maravilloso. Hay otro episodio donde a Evan se le da a probar guacamole y Evan empezó a hacer un reguero teníamos una mesa especial para él, donde él podía comer. Y empezó a tirar para arriba y para abajo y a mi esposa nada más se reía, a ella no le importaba, lo disfrutaba porque veía como él se gozaba mientras comía su aguacate feliz de la vida. Y el último episodio en esa primera etapa, en ese primer año, recuerdo que fue cuando Evan le dimos por primera vez pollo.
Tengo un video donde a Evan se le pone el pollo así totalmente desmenuzado, muy listo para que él se lo pueda comer. Y yo trataba de robarle un poquito de pollo porque no se dejaba. Y entonces Evan tiraba las manotas que tenía. Siempre he tenido unas manos bien grandotas. Y entonces yo hacía la voz de que, ok, no me toque el pollo. No me toque el pollo. Salud, papi. Salud. No me toque el pollo. También tenemos videos de eso. Es sumamente gracioso verlo como él era posesivo con la comida. Uga, uga, no quiero que me cojan el pollo. Y yo disfrutaba muchísimo el poder verlo y hacerle muecas y reírme con él. Pero todo eso estaba por cambiar poco a poco. Les prometo que esos primeros días de alimentación ya yo los disfruté, pero cuando empecé a ver que Evan empezaba a hacer otras cosas y que empezaba a disfrutar de otras maneras la vida, yo empecé a vivir con nuevos ojos la situación. Ahora, les tengo que confesar que todavía yo no me sentía a la altura de la comprensión que que mi esposa tenía de Evan. Mi esposa tenía una comprensión absoluta. Yo decía, ella es casi que omnisciente. ¿Cómo sabe todo lo que el niño necesita? ¿Qué es lo que quiere? Yo no le entiendo ni papa. Pero en eso vamos a hablar en el próximo episodio. Así que quédate para seguir escuchando más sobre estos primeros años de vida de Evan y lo que es ser papá. Nos vemos. Capítulo 2. Capítulo 2. ¡Chao! ¡Hey! Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si te ha gustado este episodio, por favor comparte porque lo bueno siempre se debe dar a los demás. Y recuerda, siempre es un buen día para que Dios te pueda hablar, conversar, speak, falar, sprechen. Y cuánto idioma se te venga a la cabeza traduciendo la palabra hablar. ¡Chao!